Complemento circunstancial de compañía. Características del complemento circunstancial de compañía. Característica 1. Determina el verbo. Característica número 2. Responda a la pregunta ¿con quién? Característica número 3. Está encabezado por una preposición. Y característica 4. Tiene como núcleo a un sustantivo. Ejemplos. Veamos el siguiente ejemplo. Es importante recordar en primera instancia que hay que leer la oración. Tomás trabajará el proyecto de química con el nuevo estudiante. Posteriormente localizamos las conjunciones ortográficas, es decir, los puntos y las comas. Después identificamos el núcleo de la oración, que es el verbo. En este caso el verbo es trabajará. Después establecemos la división de sujeto-predicado. Esta división depende del verbo, ya que mediante sus características morfológicas nos permite reconocer el referente del que se habla. Como podemos observar, el verbo expresa un tiempo en futuro, un modo indicativo, un número en singular y una tercera persona. Con base en esto ubicamos el sujeto localizando el núcleo, que es el sustantivo. Este sustantivo debe concordar gramaticalmente y semánticamente con el verbo de la oración. De este modo, el sustantivo Tomás y el verbo trabajará coinciden. A partir de esto establecemos la división de sujeto-predicado. Por lo tanto, el sujeto es Tomás y el predicado es trabajará el proyecto de química con el nuevo estudiante. Como podemos notar, el sujeto es un sujeto de tipo expreso, ya que se presenta de manera explícita. De esta manera, marcamos el sujeto expreso con una S y el predicado con una P. La división queda de este modo, ya que el sujeto es el referente del que se habla, incluyendo la información extra que se proporciona sobre dicho referente, mientras que el predicado es lo que se dice de ese referente, es decir, indica qué hizo, cómo, cuándo, dónde, etc. Posteriormente comenzamos el análisis del lado del sujeto localizando el núcleo, que es el sustantivo. Este sustantivo debe concordar gramaticalmente y semánticamente con el verbo de la oración, en este caso es Tomás. Después identificamos los determinativos que lo acompañan, los cuales pueden ser artículos, adjetivos, complementos del nombre, frases adjetivas y frases sustantivas en aposición. En este caso no presenta ninguno. Habiendo analizado el sujeto, analizamos el lado del predicado. Para ello comenzamos por el núcleo del predicado, que es el verbo. El verbo, a diferencia del sustantivo, presenta otros determinativos. Para localizar dichos determinativos es importante hacerle una serie de preguntas al verbo. Por ejemplo, la pregunta ¿qué? Responde al objeto directo o en su caso complemento directo. La pregunta ¿a quién o para quién? Responde al objeto indirecto o en su caso el complemento indirecto. La pregunta ¿dónde? Corresponde al complemento circunstancial de lugar. La pregunta ¿cuándo? Corresponde al complemento circunstancial de tiempo o circunstancial de tiempo. La pregunta ¿con qué? Corresponde al complemento circunstancial de materia. La pregunta ¿por qué? Al complemento circunstancial de causa. La pregunta ¿cómo? Al complemento circunstancial de modo. Y la pregunta ¿con quién? Al complemento circunstancial de compañía. De este modo comenzamos el análisis del predicado, haciéndole preguntas al verbo. Para ello iniciamos con la pregunta del qué, que corresponde al objeto directo o en su caso al complemento directo. Recordemos que ambos responden a la misma pregunta, la única diferencia es la preposición. En este sentido preguntamos, ¿qué trabajará? Al hacer esta pregunta la respuesta es el proyecto de química. Como podemos ver, es un objeto directo y no un complemento directo, ya que no está encabezado por una preposición. Una vez hecho esto, analizamos el objeto directo. Recordemos que el objeto directo se caracteriza por responder a la pregunta ¿qué? Y tiene como núcleo a un sustantivo. Para su análisis comenzamos por el núcleo, el cual es un sustantivo. En este caso es proyecto. Una vez hecho esto, localizamos los determinativos que lo acompañan. Recordemos que los sustantivos pueden estar determinados por artículos, adjetivos, complementos del nombre, frases adjetivas y frases sustantivas en aposición. En este caso está determinado por el artículo el y por el complemento del nombre de química. Es un complemento del nombre ya que está encabezado por una preposición y tiene como núcleo a un sustantivo. De este modo, este complemento del nombre está encabezado por la preposición de y tiene como núcleo sustantivo química. Posteriormente localizamos los determinativos que lo acompañan, los cuales pueden ser artículos, adjetivos, complementos del nombre, frases adjetivas y frases sustantivas en aposición. En este caso, no presenta. Una vez hecho esto, hagamos otra pregunta.
La más adecuada corresponde a la pregunta del con quién, la cual corresponde al complemento circunstancial de compañía. Recordemos que el complemento circunstancial de compañía se caracteriza por responder a la pregunta con quién, está encabezado por una preposición y su núcleo es un sustantivo. De este modo preguntamos, ¿con quién trabajará? Al hacer esta pregunta la respuesta es con el nuevo estudiante. Una vez hecho esto analizamos el complemento circunstancial de compañía. Para su análisis comenzamos por el encabezador que es una preposición y después por el núcleo que es un sustantivo. En este sentido, el complemento circunstancial de compañía está encabezado por la preposición con y tiene como núcleo sustantivo estudiante. Posteriormente identificamos los determinativos que lo acompañan, los cuales pueden ser artículos, adjetivos, complementos del nombre, frases adjetivas y frases sustantivas en aposición. En este caso está determinado por el artículo el y el adjetivo nuevo. Leamos la oración. Asistí al congreso de morfología con mis estudiantes. Posteriormente localizamos las conjunciones ortográficas, es decir, los puntos y las comas. Después identificamos el núcleo de la oración que es el verbo, en este caso el verbo es asistí. Después establecemos la división de sujeto-predicado. Esta división depende del verbo ya que mediante sus características morfológicas nos permite reconocer el referente del que se habla. Como podemos observar, el verbo expresa un tiempo en pasado, un modo indicativo, un número en singular y una primera persona. Con base en esto ubicamos el sujeto localizando el núcleo que es el sustantivo. Este sustantivo debe concordar gramaticalmente y semánticamente con el verbo de la oración. Sin embargo, no está explícitamente el referente del que se habla. Esto no significa que no tenga sujeto, más bien indica que se trata de un sujeto de tipo morfológico. Para localizarlo debemos prestar atención a las características morfológicas del verbo antes mencionadas. A partir de esto establecemos la división de sujeto-predicado. La división la colocamos al principio para evitar suposiciones de que el sujeto podría ser alguna entidad explícita en la oración. De esta manera, marcamos el sujeto morfológico con una S y una M y el predicado con una P. Por lo tanto, el sujeto es un sujeto de tipo morfológico que se refiere a la primera persona del singular yo, y el predicado es asistí al congreso de morfología con mis estudiantes. La división queda de este modo ya que el sujeto es el referente del que se habla, incluyendo la información extra que se proporciona sobre dicho referente, mientras que el predicado es lo que se dice de ese referente, es decir, indica qué, cómo, cuándo, dónde, etc. Habiendo analizado el sujeto, analizamos el lado del predicado. Para ello comenzamos por el núcleo del predicado, que es el verbo. El verbo, a diferencia del sustantivo, presenta otros determinativos. Para localizar dichos determinativos es importante hacerle una serie de preguntas al verbo. Estas preguntas responden a diferentes determinativos. Por ejemplo, la pregunta ¿qué? Corresponde al objeto directo o en su caso complemento directo. La pregunta ¿a quién o para quién? Responde al objeto indirecto o en su caso complemento indirecto. La pregunta ¿dónde? Corresponde al complemento circunstancial del lugar. La pregunta ¿cuándo? Al complemento circunstancial de tiempo o circunstancial de tiempo. La pregunta ¿con qué? Al complemento circunstancial de materia. La pregunta ¿por qué? Al complemento circunstancial de causa. La pregunta ¿cómo? Al complemento circunstancial de modo. Y la pregunta ¿con quién? Al complemento circunstancial de compañía. De este modo comenzamos el análisis del predicado haciéndole preguntas. Para ello iniciamos con la pregunta ¿dónde? Que responde al complemento circunstancial del lugar, la cual se caracteriza por estar encabezado por una preposición y su núcleo es un sustantivo. En este sentido preguntamos, ¿a dónde asistí? Al hacer esta pregunta la respuesta es al Congreso de Morfología. Una vez hecho esto analizamos el complemento circunstancial del lugar. Para ello iniciamos por el encabezador que es una preposición y después por el núcleo que es un sustantivo. En este caso, está encabezado por la preposición a y tiene como núcleo el sustantivo Congreso. Una vez hecho esto localizamos los determinativos que lo acompañan. Recordemos que los sustantivos están determinados por artículos, adjetivos, complementos del nombre, frases adjetivas y frases sustantivas en aposición. Este caso está determinado por el artículo el y por el complemento del nombre de morfología. Es un complemento del nombre porque especifica el sustantivo, está encabezado por una preposición y tiene como núcleo un sustantivo. En este caso está encabezado por la preposición de y tiene como núcleo sustantivo morfología. Una vez hecho esto, localizamos los determinativos que lo acompañan. Recordemos que los sustantivos están determinados por artículos, adjetivos, complementos del nombre, frases adjetivas y frases sustantivas en aposición. En este caso, no presenta.
Una vez hecho esto, hagamos otra pregunta. La más adecuada corresponde a la pregunta ¿con quién?, la cual responde al complemento circunstancial de compañía. Recordemos que el complemento circunstancial de compañía se caracteriza por responder a la pregunta ¿con quién?, está encabezado por una preposición y tiene como núcleo un sustantivo. De este modo preguntamos ¿con quién asistí? Al hacer esta pregunta, la respuesta es con mis estudiantes. Una vez hecho esto, analizamos el complemento circunstancial de compañía. Para su análisis comenzamos por el encabezador, que es una preposición, y después por su núcleo, que es un sustantivo. En este sentido, el complemento circunstancial de compañía está encabezado por la preposición con y tiene como núcleo el sustantivo estudiantes. Posteriormente identificamos los determinativos que lo acompañan, los cuales pueden ser artículos, adjetivos, complementos del nombre, frases adjetivas y frases sustantivas en la posición. En este caso está determinado por el adjetivo mis.